Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y antes de grabar este video digo, ¿por qué me meto en esto si no es mi tema? Si no es mi área. Bueno, no es mi área profesional, pero sí es mi área humana, así que eso amerita un poco a que les pueda hablar de todo esto porque, bueno, es uno de los ámbitos de la vida en donde más intento trabajar, ¿sí? ¿De qué habla el tema de hoy? Habla de la psicología del éxito y habla de leyes mentales. Yo les voy a recomendar, después quizás ya cuando hagamos los videos de YouTube, un autor, un escritor, un conferencista que se llama Brian Tracy, que llevó adelante un curso que está en YouTube gratis que se llama Seminario Fénix, que si bien no son cosas nuevas y no son cosas que yo no había escuchado antes, tiene una forma de transmitirla que hace que uno le resulte muy relevantes. Bueno, para arrancar, ¿qué les digo con este tema? Que para mí es difícil de abordar, porque bueno, yo no tengo herramientas, no soy terapeuta, no soy psicóloga, simplemente que me di cuenta que cuando uno necesita reformular sus hábitos, ¿sí? Sus patrones, la forma en la que come, la forma en la que se vincula con el alimento, si uno quiere reformular la forma en la que se vincula con su cuerpo, necesita revisar todas estas cuestiones de las que vamos a hablar, ¿sí? No solamente qué como, ¿sí? ¿Qué elijo para comer? Sino cómo no como y un montón de otras cuestiones que hacen a la mente del humano. Por eso son tan difíciles todos estos procesos, ¿no? Y tan maravillosos cuando uno empieza a sentir que va consiguiendo cosas y que va logrando sus metas. ¿Por qué vamos a hablar de la mente? Porque la mente humana es extremadamente poderosa, es capaz de lograr las maravillas más extraordinarias, pero bueno, nosotros tenemos un problema grande que es que no somos del todo conscientes de ese poder. En el curso hablamos siempre de la maravilla de nuestra biología, de nuestra máquina, del cuerpo, de lo magnífico que es. Lo que pasa es que eso no nos hace tan diferente de un mono, de un gato o de un perro, ¿no? Porque la biología o de una planta o de un árbol o de un ecosistema, digo, la biología tiene un grado de perfección absoluto. Y eso nos hace parte de un todo, pero lo que nos diferencia un poco de otras especies mamíferas es el poder de nuestra mente, ¿sí? Que para muchos de nosotros es una herramienta absoluta y totalmente desconocida. Pero como otras cuestiones de la naturaleza tienen sus propias leyes, ¿sí? ¿Qué son las leyes mentales? Y hay muchísimas, hay más de 20, pero yo elegí algunas que hacen o que por lo menos a mí me hacen pensar mucho en cómo nos relacionamos con el alimento, con nuestra forma de comer y nuestra conducta, ¿sí? Entonces hoy quisiera que nos detengamos un ratito a pensar en esto. No desde un lugar teórico, y sí desde cómo de manera individual nos comportamos en torno a la comida, ¿sí? O en torno a cómo decidimos nutrirnos. Estamos en la era de la información. A ninguna persona que no le interese el tema de la nutrición puede no tener información, porque cualquiera que tiene una computadora o un celular o redes sociales o acceso a una librería tiene información. Información de muchísimas índoles diferentes. Diferentes dietas, diferentes tendencias, diferentes modas, diferentes cuestiones, información que muchas veces nos abruma. ¿Pero por qué nos abruma? Porque buscamos información afuera, ¿sí? Estamos muy necesitados de que el gurú de moda nos diga qué tenemos que comer, qué nos va a hacer bien, qué nos va a hacer vivir muchos años sanos, qué, y cómo, y cuántas veces al día, y en qué horario, y cómo lo cocino. Y creemos que tener toda esa información nos va a ayudar o nos va a salvar, o va a hacer que nuestros problemas se terminen, ¿sí?
cuando eso sería intentar abordar el problema desde un lugar equivocado que sería de afuera hacia adentro, ¿sí? Yo a lo que los quiero invitar en este programa es a exactamente todo lo contrario, a que empiecen internamente a encontrar información que se vuelva sólida, que los haga sentir mejor, más fuertes, en control, dueños de sus elecciones. Digo, para un ser humano no hay nada más maravilloso y que nos transmita una sensación de paz más grande que encontrar que estoy disfrutando de lo que elegí y de sentir que yo sé lo que es bueno para mí. Es una sensación maravillosa a la que yo quisiera absolutamente todos ustedes accedan, ¿sí? No es cuestión de 30 días, ni un mes, ni 2 meses. Digo, pero se puede y se logra y no tiene precio porque uno ya no necesita que lo bombardeen con ninguna otra información que la que te va a propiciar tu propio cuerpo y tu propia mente, y tu conexión con lo que sos. Entonces vamos a aspirar a eso hablando un poquito de algunas leyes mentales. Una de las primeras que quiero abordar se llama ley del control, ¿sí? ¿Y qué dice la ley del control? Que un ser humano se siente muy a gusto y muy bien y muy en paz cuando siente que puede controlar lo que hace, ¿sí? Y que a la vez se siente muy frustrado y muy angustiado y con mucha culpa cuando las sensaciones de pérdida de control. Entonces, este es un tema que hace a nuestra alimentación, porque nosotros muchas veces tenemos actitudes compulsivas hacia la comida que nos hacen sentir que perdimos el control. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales es tan importante que en estos 30 días intentemos movernos dentro del plan de las comidas que están pautadas. ¿Por qué? Porque controlar los carbohidratos y que al cuerpo ingrese poca azúcar y que comamos pocas veces al día ayuda a nuestra biología, ¿sí? A tener niveles más estables de azúcar en sangre, niveles metabólicos. Entonces, ayuda a que nosotros tengamos muy disminuida esa sensación de pérdida de control. Y por otro lado, hablando de control, si nosotros estamos en un plan en el que tenemos pautas y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en seguirlas, ¿sí? Tan importante como eso es que nosotros empecemos a ejercer control por sobre lo que pensamos, ¿sí? Sobre lo que pensamos en torno a nosotros mismos, en torno a lo que hay en el plato, ¿sí? Es increíblemente importante que intentemos analizar cuáles son los pensamientos recurrentes en torno a la comida, en torno al plan, en torno a la preparación, al tomarme el tiempo de cocinar, cuando me siento a comer, digo, que ustedes piensen y analicen en qué situaciones creen que no tienen control. Bueno, cuando es una cuestión de tiempo, cuando no llego a comprar los alimentos que necesito, cuando no los llevo a preparar, cuando digo, bueno, esto ya está, hoy no lo voy a comer, me pido un delivery, digo, ¿en qué momento? Identificarlas para poder abordarlas, ¿sí? Hacerlas conscientes, que todo esto dejen de ser automatismos. Otra ley muy importante es una ley que se llama la ley del accidente. ¿Y qué me dice esta ley que es una ley mental, ¿no? Y que se cumple siempre en la mayoría de los casos? Esta ley dice, al fallar en planear, estamos planeando fallar. ¿Qué quiere decir? Esto se puede introducir al mundo de la alimentación como nada. Nosotros no podemos fallar en planear. Por eso el plan está estructurado con recetas, con lista de compra y con después, bueno, lo tenés que hacer así. Lo que sí puede pasar es que no lleguen a cumplir con todas las recetas, ¿no? Eso es una cosa obvia. Bueno, comeré milanesa con zapallito revuelto 3 días, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Pero
intentemos llevar adelante el plan a modo de experimentación, ¿sí? No lo hagan porque quiero bajar 20 kilos o 30 kilos. Háganlo porque se quieren conocer mejor, porque quieren evaluar el funcionamiento correcto del organismo, porque quiero estar atento a mis sensaciones, a cómo me siento, a si descanso mejor, a si entreno mejor, o a si tengo niveles de energía más altos o más bajos. Quiero estar atento, ¿sí? El plan de 30 días lo que nos va a ayudar es eso, a poder planear lo que vamos a hacer para fallar lo menos posible y para evitar tener esa sensación de pérdida de control. Pero todo tiene que estar planeado para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Y esto necesita tiempo que voy a invertir en experimentarme desde otro lugar, en conocerme de una forma en la que todavía no me conozco, en alimentarme de una forma, en darle a mi cuerpo nutriente de mucha calidad para explorar mejor su potencial, ¿sí? Y sus funciones. Otra ley súper importante es la ley de causa y efecto, que nos dice, tenemos que identificar las causas para poder ejecutar cambios que nos permitan tener resultados diferentes. Si yo habitualmente voy a un cumpleaños y me como todo lo que había, tengo que encontrar la causa de por qué hago eso, ¿sí? O si yo llegan los viernes y cuando termino mi jornada laboral, me pido al delivery una pizza, una hamburguesa y me las como las dos juntas. Tengo que intentar ponerme a pensar, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo eso? Identificar la causa, o sea, identificar los pensamientos que me llevan a comportarme así. Porque a lo mejor yo suelo tomarme un atracón, ¿no? De un montón de comida y después de pedirme medio kilo de helado y terminar hasta al punto de no poder dormir esa noche. Y decir, ¿y por qué yo hice eso? ¿Qué pensé que me llevó a tomar esa decisión? ¿Qué me angustió? ¿Sí? Que mi amiga ahora tiene otra mejor amiga, que mi trabajo no me gusta, o que yo me siento poca cosa, o que me siento frustrada porque hago todo. Digo, pueden ser una infinidad de variables que me lleven a tomar una decisión así, ¿no? Pero es importante que yo identifique la causa. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Es muy habitual que los fines de semana hagamos desastres o tengamos desórdenes por el solo hecho de que lo que comemos en la semana no nos gusta o no nos da placer, ¿sí? O es de dieta, o me prohibí de todo en la semana, entonces ahora me doy el gusto, ahora sí voy a disfrutar. Digo, ¿dónde está la causa que a mí me lleva a desordenarme? Porque no hay forma de modificar el desorden y decir, no, bueno, yo esto lo puedo hacer de otra manera, tengo herramientas para modificarlo, pero necesito encontrar la causa que me lleva a todo eso. Y las causas siempre son pensamientos, muchas veces ni siquiera son reales, ¿sí? Son pensamientos que yo fabrico, esos pensamientos que fabrico determinan una emoción en mí, de miedo, de angustia, de tristeza, y en base a eso yo tomo una acción que después lo que va a hacer es agrandar esa angustia, profundizar ese pensamiento, fortalecerlo y después repetirlo, porque probablemente lo vuelva a hacer una y otra vez. O llego a la fiesta enojada porque me miré al espejo y me sentí horrenda, entonces ya que me siento horrenda me como todo, total que me importa. Pero, ¿dónde estuvo el problema? ¿En que me comí todo? ¿O en que me miré al espejo y me sentí horrenda? ¿Y por qué me siento horrenda cuando me miro al espejo? ¿No hay alguna posibilidad de que yo me plantee que a lo mejor tengo un problema en la autoimagen? Porque yo escuché mujeres extremadamente bellas decir que se sienten feas. Entonces, es una cuestión de cómo nos sentimos y de qué autoimagen tenemos, y no de lo que realmente está mostrando el espejo, ¿sí? Siempre son pensamientos. Pensamientos que no se cambian con una dieta,
o con un nutricionista, o con un gurú, o con un gimnasio. ¿Sí? Se cambian conociendo cómo es el funcionamiento de nuestra mente. Porque los pensamientos no los podemos vaciar, simplemente hay que reemplazarlos, ¿sí? Si queremos ver cambios. Si yo me estoy mirando al espejo y me estoy viendo horrenda y digo, ay, qué horrible que sos, no puedo modificar esa situación diciendo, no voy a pensar que soy horrible, no voy a pensar que soy horrible, sino que tengo que reemplazar ese pensamiento por otro y alimentar ese pensamiento nuevo. Así es como funciona la mente, ¿sí? No la podemos vaciar de pensamiento, hay que reemplazarlo por uno que sea más positiva. Porque también me puedo mirar al espejo y decir, pero te anotaste en el plan, vos podés, algo distinto podés hacer, algo diferente estás intentando, lo estás intentando, ya que te digas, lo estás intentando sentirte mejor, vas por buen camino. Chicos, eso es mucho más importante que cualquier otra dieta, ¿sí? Porque el ser humano no es solo biología, es una máquina, es un individuo muy complejo, ¿sí? Entonces yo sé que me estoy metiendo en temas en los cuales ni siquiera quizás tengo herramientas para transmitírselo, pero sí quiero que las busquen, ¿sí? Quiero que sean conscientes de que nosotros necesitamos reestructurar nuestros esquemas internos de pensamiento para poder ver resultados afuera, que perduren en el tiempo. ¿Sí? Si cuando yo busco resultados para siempre, en mi imagen, en mi bienestar, en mi salud, en mi forma corporal, en mi forma de relacionarme con la comida, cuando necesito que eso se prolongue en el tiempo, tiene que ser profundo, y el proceso tiene que ser de adentro hacia afuera, porque si no, pasa lo que pasa el 90% de las veces que uno baja de peso, que es bajo y después vuelve a engordar, o me curo y después me vuelvo a enfermar, y estoy siempre en el mismo círculo vicioso, pero es porque el proceso fue de afuera hacia adentro. Claro, un año me maté en el gimnasio y estuve bárbaro, me sentía divina, me compré un montón de ropa nueva, pero al otro año tiré toda la mierda y ya no, y volví a lo mismo, ¿sí? Entonces, abordémonos, no digo que no sea importante la alimentación, yo sé que es muy importante, pero digo, abordémonos desde todas nuestras aristas y no desde solo voy a elegir lo que pongo en el plato y con eso ya es suficiente, o ahí me puedo dormir en los laureles, ¿sí? No estamos ni cerca de que las cosas sean así, ¿sí? Hay otra ley muy importante, que es la ley de la biología de la creencia, ¿sí? Y hay acá una frase que me anoté de Henry Ford, que representa muy bien esta ley, que dice, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Es el inicio y la génesis de todo lo bueno o de todo lo malo que nos pasa. Es como lo pensamos, ¿sí? Tan simple y tan difícil como abordarnos desde ahí, ¿sí? Empezar a interceptar pensamientos. Tenemos que ser máquinas de interceptar pensamientos para poder sembrar uno nuevo, ¿sí? Así de simple y de difícil, como se los digo, porque es un trabajo arduo, que no termina nunca, ni siquiera cuando dormimos termina, porque nos acostamos a dormir y la mente sigue taca, 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 fabricando y bueno, pero todos funcionamos de la misma manera, o sea que es un trabajo de todos. Lo que sí nos puede pasar es que nos suceda en diferentes aspectos de la vida, ¿sí? Pero nadie se salva de hacer este trabajo. Siempre por H o por B hay que hacer. ¿Qué más podemos decir de la ley de la biología de la creencia? Acá tengo un libro, para quienes les interese me lo piden, que se llama La biología de la creencia de Bruce Lipton, que es un médico estadounidense de campo que trabaja en laboratorio estudiando a las células, ¿sí? Y él dice, nuestras células se modifican mucho más por lo que creemos que por lo que hacemos. Entonces eso quiere decir que si yo como súper bien, pero cuando como me siento insatisfecha porque, ay, ¿cómo será? Si yo leí que
la legumbre era buena, y esta me sacó la legumbre, ¿y cómo será? Y si yo, esa angustia, que yo veo muchos de ustedes, muchísimos, porque claro, hay tanta información que uno no sabe para dónde correr. Digo, esa angustia es la biología de la creencia. Mis células van a responder mucho a esa confusión, ¿sí? ¿Y por qué esa confusión? Y porque no me tomé el trabajo de experimentar y de sentir qué es bueno para mí. Porque no importa si ustedes quieren ser veganos, o crudiveganos, o carnívoros, o keto, o lo que carajo quieran ser. Lo que importa es que estén seguros y convencidos de eso, porque lo que nos mantiene sanos e íntegros son nuestras creencias en torno al alimento. Por eso es tan importante revisarnos, porque lo que para mí es alimento, para algunos de ustedes puede no serlo. Y está bien, no está mal. ¿Sí? Lo importante es la convicción en eso. ¿Sí? Que nos sentamos, que lo que pensamos en base a eso, estamos ayornados, alineados en lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos. Yo me estoy comiendo este plato que tiene tal y tal y tal y cual cosa. Y esto me hace sentir bien, porque yo estoy seguro de que esto es lo que mi cuerpo necesita hoy. No hay más. No importa si lo dije yo, si lo dijo fulano, si lo dijo mengano, si lo saqué de un libro de la India, o si es lo que comen en Bolivia. En definitiva, la biología de la creencia se hace visible, ¿sí? Necesitamos estar alineados con lo que pensamos, con lo que sentimos, en base a eso que pensamos, y con lo que hacemos como respuesta a eso que pensamos y sentimos. Digo, estamos hablando en torno al alimento, ¿no? Pero esto se aplica a todas las cuestiones de la vida. Y después tenemos otra ley mental súper importante, que es la ley de la correspondencia, que dice, tu mundo exterior refleja lo que está sucediendo en tu mundo interior. Entonces, despejemos las dudas, aprovechemos, experimentemos, llevemos adelante este plan, o cualquier otro, no importa. Pero entendamos que cuando nosotros vemos caos y confusión en lo externo, es porque ese mismo caos y esa misma confusión la tenemos en el plano interno. No nos estamos prestando atención, no nos preocupamos por conocernos lo suficiente, no entendemos cómo funcionan las leyes de nuestra mente o las leyes de nuestro sistema digestivo. En ese caso yo estoy contenta porque sé que hay muchas cuestiones biológicas que estamos abordando y yo estoy tratando de meterme en temas que, si bien no son mi área de trabajo, mi campo, quiero despertarles por lo menos el interés, porque todas estas cosas ustedes se van a Google o se van a donde sea y hay mucha información, ¿sí? Pero digo, necesitamos empezar a pensarnos como eso también, como individuos extremadamente complejos, que no respondemos solo a lo que hacemos como hábito, sino a cómo internalizamos esos hábitos, ¿sí? Y cómo los adoptamos o no. A ver, yo con esto les digo, por ejemplo, hay muchas cosas que yo sé que son muy buenas para la salud, no sé, no, o sea, qué sé yo, por ejemplo, no quiero entrar en este, o sea, no quiero matar a ninguna técnica porque son todas valiosas en determinados momentos de la vida, ¿no? Y en determinadas etapas. Pero yo no pienso que todo sea para mí, ¿sí? O no pienso que tengo que hacer todo. Aunque yo vea que, digo, qué bien en esto, ¿no? Qué bárbaro, que te ayude, qué buenísimo. Yo no voy a hacer, eso no es para mí. Digo, empezar a conectar con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta, con lo que nunca dejaríamos que nos toquen, con lo que nos da placer, con lo que nos hace acordar a mamá o a la abuela, también tiene valor, también tiene un cierto poder, ¿sí? Digo, tenemos que entendernos como los individuos valiosos que somos, capaces de lograr cosas maravillosas, que somos todos, ¿sí? Todos, no hay gente que sea más especial o una persona más poderosa o con más voluntad, no, digo, son todas habilidades que todos tenemos, solo que algunos nos ocupamos de desarrollarlas y otros no.
pero digo, habilidades para lograr cosas maravillosas y para estar en un buen lugar de bienestar, tenemos todos. Lo que pasa es que requiere de un trabajo interminable, ¿sí? Bueno, hay otra frase que hace a las leyes mentales, también bastante poderosa, que dice, nos terminamos convirtiendo o nos convertimos en eso que pensamos, ¿sí? Eso que pensamos acerca de nosotros mismos, eso que pensamos determina lo que sentimos acerca de nosotros mismos, y eso que sentimos determina cómo nos comportamos, ¿sí? Y cómo nos tratamos y cómo nos vinculamos con los que nos rodean. Así que les agradezco la paciencia de haberme escuchado, y bueno, ojalá hablar un poquitito sobre estas cuestiones nos ayuden a tener herramientas y a poder seguir avanzando en esto que ustedes decidieron comenzar, que es un enorme, enorme desafío, y que yo estoy muy orgullosa, pero muy orgullosa y muy contenta de acompañarlos, y valoro mucho la hidalguía de meterse en una cuestión así tan intensiva. Así que les mando un beso y los quiero.